Mi hermana favorita, saboteó mi boda con su baby shower el mismo día. Mis padres la defendieron. Pero cuando su esposo encontró las pruebas de su mentira y pidió el divorcio, ahora me culpan por destruir su familia. Tengo 25 años, trabajo como animadora digital, y honestamente nunca pensé que llegaría el día en que estaría escribiendo sobre esto, pero lo que pasó en mi boda hace unos meses me dejó tan pero tan alterada que necesito sacarlo todo. Supongo que la historia realmente empieza mucho antes, cuando yo era niña y mi hermana Miranda era, ya sabes, la perfecta, la que podía hacer cualquier cosa, y mis padres actuaban como si hubiera descubierto la cura del cáncer cada vez que respiraba. Tengo recuerdos desde como los 5 años de estar parada ahí, mientras mis papás le aplaudían a Miranda por sacar buenas notas o ganar algún premio en la escuela, y yo podía traer las mismas calificaciones o mejores y era tipo, ah, qué bien, mija, pero mira lo que hizo tu hermana. ¿Sabes lo que se siente crecer así? Es como si fueras invisible en tu propia casa, como si no importara cuánto te esforzaras porque nunca ibas a ser suficiente. Miranda es 5 años mayor que yo, y desde que tengo memoria fue la estrella de la familia. Cuando ella tenía como 12 años y yo 7, recuerdo que hizo una presentación de baile en su escuela. Nada espectacular, honestamente, pero mis padres la grabaron en video, invitaron a toda la familia, hicieron una cena especial después. Yo ese mismo año gané el primer lugar en un concurso de dibujo a nivel estatal, y mi mamá ni siquiera fue a la ceremonia de premiación porque tenía que llevar a Miranda al dentista. Tipo, ¿en serio? Mi papá sí fue, pero se pasó toda la ceremonia contestando llamadas de trabajo, y después me dijo que estaba muy orgulloso, pero nunca colgó mi diploma ni nada. El de Miranda del año anterior estaba en la sala en un marco dorado gigante. Cosas así pasaban todo el tiempo, constantemente, y cuando yo era chica, pensaba que tal vez era mi culpa, que tal vez si me esforzaba más o era mejor en algo, ellos finalmente me verían. La cosa es que Miranda sabía exactamente el poder que tenía. No era solo que mis padres la adoraran, sino que ella lo usaba en mi contra cada vez que podía. Si yo tocaba alguna de sus cosas, ella lloraba, y mis papás me castigaban sin siquiera preguntarme mi versión. Si teníamos una pelea, no importaba quién la hubiera empezado, yo siempre terminaba siendo la culpable porque Miranda era la mayor y supuestamente más responsable. Recuerdo cuando tenía como 14 años. Había ahorrado dinero de mi mesada por meses para comprarme unos marcadores profesionales para dibujo, y Miranda los agarró sin permiso y los arruinó todos. Cuando me quejé con mis papás, ellos me dijeron que dejara de ser tan egoísta, que Miranda solo quería usarlos porque admiraba mi talento. Tipo, ¿qué? Los destruyó completamente, y yo tuve que disculparme con ella por haberme enojado. Esa fue como la dinámica de toda mi infancia y adolescencia. Había una persona en la familia que sí veía lo que pasaba, mi tía Rachel, la hermana de mi mamá. Ella trataba de hablar con mis papás sobre el favoritismo, les decía que me estaban haciendo daño, pero ellos la ignoraban completamente o se enojaban con ella por meterse. Mi tía me apoyaba como podía. Me llevaba a exposiciones de arte, me compraba materiales para dibujar, me decía que yo era talentosa y especial. Básicamente fue la única figura materna real que tuve, porque mi mamá estaba tan obsesionada con Miranda que yo podría haber desaparecido, y no estoy segura de que se hubiera dado cuenta. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, yo quería estudiar animación digital, y mis papás me dijeron que era una pérdida de tiempo, que debería estudiar algo más práctico como lo que Miranda había estudiado. Ella era contadora o algo así. Súper aburrido, pero ellos pensaban que era lo máximo. Yo apliqué de todos modos con la ayuda de mi tía Rachel. Conseguí una beca completa en una universidad increíble en otro estado, y cuando les conté, mis papás actuaron como si les estuviera anunciando que me iba a unir a un circo. El día que me fui a la universidad, creo que tenía 18 años recién cumplidos. Mi mamá lloró, pero no por las razones correctas. Lloró porque dijo que yo era egoísta por irme tan lejos cuando Miranda me necesitaba cerca, porque Miranda acababa de tener su primer bebé y yo debería estar ahí para ayudarla. Tipo, ¿perdón? Yo tenía 18 años, acababa de terminar la prepa, y se suponía que debía sacrificar mi educación y mis sueños para ser la niñera gratis de mi hermana. Mi papá ni siquiera me llevó al aeropuerto. Dijo que tenía que trabajar, pero sé que era mentira, porque mi tía Rachel me contó después que ese día, él se tomó el día libre para ayudar a Miranda a armar la cuna del bebé. Eso como que fue el momento en que algo se rompió en mí, ¿me explico? Me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente para ellos, que podía curarme del cáncer y ganar un Nobel, y ellos seguirían pensando que Miranda era mejor por haber horneado un pastel, o lo que sea. La universidad fue, honestamente, la mejor época de mi vida hasta ese momento. Estaba lejos de mi familia.
Nadie me comparaba con Miranda, y por primera vez en mi vida podía ser yo misma, sin sentir que estaba compitiendo por migajas de atención. Conocí a gente increíble, desarrollé mi talento, empecé a trabajar en proyectos de animación que realmente me apasionaban. Hablaba con mis papás como una vez al mes, conversaciones súper superficiales tipo, sí estoy bien, sí como bien, sí voy a clases. Ellos nunca preguntaban sobre mi trabajo o mis proyectos. Siempre terminaban hablando de Miranda y sus bebés, porque para cuando me gradué, ella ya tenía 3 niños. Yo fui a casa para Navidad y Acción de Gracias algunos años, pero era insoportable. Todo giraba alrededor de Miranda, sus hijos, su vida, y yo era como un mueble en la sala, ahí pero ignorada. Después de graduarme conseguí un trabajo increíble en un estudio de animación. Y digo, increíble, porque era el tipo de trabajo con el que soñaba desde niña. Ganaba bien, tenía mi propio departamento, estaba trabajando en proyectos que eventualmente iban a salir en plataformas grandes. Le conté a mis papás y su reacción fue tipo, «Ah, qué bien, pero ¿has pensado en sentar cabeza como tu hermana?» Miranda para ese entonces estaba embarazada del cuarto. Sí, cuarto. Y mis papás actuaban como si fuera la primera mujer en la historia en tener bebés. Yo básicamente me rendí en ese punto. Dejé de intentar impresionarlos o buscar su aprobación. Iba a visitarlos tal vez 2 veces al año. No los llamaba casi nunca, y honestamente estaba en paz con eso. Mi tía Rachel me decía que algún día se iban a arrepentir, pero yo ya no me importaba, o al menos eso me decía a mí misma. Conocí a Lucas cuando tenía 23 años, en una conferencia de tecnología y animación. Él es desarrollador de videojuegos. Tiene 29 años ahora, pero cuando nos conocimos tenía 27, y desde el principio fue diferente. Me veía, ¿sabes? Como realmente me veía. Le importaba lo que yo tenía que decir. Se emocionaba con mis proyectos. Me apoyaba en todo. Le conté sobre mi familia al principio de la relación, porque quería que supiera en qué se estaba metiendo, y él se quedó tipo, «Wow, eso es súper tóxico», y me apoyó cuando decidí mantener contacto mínimo con ellos. Mis papás lo conocieron una vez en una cena súper incómoda, donde pasaron toda la noche hablando de Miranda y sus hijos, y Lucas después me dijo, «Ahora entiendo todo lo que me contaste. Tu familia es intensa». Yo lo amaba por entenderme, por no tratar de convencerme de que tenía que arreglar las cosas con ellos o que estaba exagerando. Todo cambió, como un año después cuando mi mamá tuvo un problema de salud serio. Le encontraron algo en el corazón. Tuvo que operarse. Y mis papás finalmente me llamaron directamente en vez de que me enterara por mi tía. Mi mamá estuvo en el hospital como 2 semanas, y yo volé para estar ahí porque, no sé. A pesar de todo seguía siendo mi mamá y tenía miedo de que se muriera. Durante ese tiempo hubo como este momento raro donde ella estaba en la cama del hospital, todavía débil de la cirugía, y me agarró la mano y me dijo que me extrañaba, que había sido una mala madre conmigo, que quería que fuéramos más cercanas. Yo lloré, obvio, porque era lo que había querido escuchar toda mi vida. Pensé que tal vez, finalmente, las cosas podían cambiar. La recuperación de mi mamá fue larga, y durante esos meses yo llamaba más seguido, visitaba más, trataba de reconstruir la relación. Mi papá seguía siendo medio distante, pero mi mamá parecía genuinamente estar haciendo un esfuerzo. Me preguntaba por mi trabajo, por Lucas. Incluso vio algunos de los proyectos en los que había trabajado y dijo que estaba impresionada. Yo quería creer que las cosas habían cambiado, que el susto de salud la había hecho darse cuenta de las cosas. Miranda durante este tiempo estuvo tipo, «Oh, qué bueno que estás aquí ayudando», pero podía ver en su cara que no le gustaba que yo estuviera recibiendo atención de mamá. Ella seguía siendo la favorita, obviamente, pero al menos yo ya no era completamente invisible. Lucas y yo nos comprometimos como 6 meses después de que mi mamá saliera del hospital. Él me propuso matrimonio de una manera súper linda. Nada ostentoso, pero muy personal y significativo para nosotros. Cuando les conté a mis papás, ellos se pusieron contentos, o al menos actuaron como si lo estuvieran. Empezamos a planear la boda inmediatamente porque ambos queríamos algo relativamente pronto. No queríamos un compromiso súper largo. Elegimos una fecha. Era un sábado, como 8 meses después del compromiso. Mandamos los save the dates, con como 6 meses de anticipación. Todo súper claro, fecha fija, lugar confirmado, depósitos pagados, todo. Miranda al principio actuó normal sobre la boda, tipo, «Oh, qué emoción, felicidades». Pero yo podía notar que había algo raro, no sé. La conocía lo suficiente para saber cuando estaba tramando algo. Ella estaba embarazada del 4º bebé en ese momento. Tenía como 5 o 6 meses cuando nos comprometimos. Empezó a hacer comentarios raros tipo,
Ojalá no te moleste que esté embarazada en tu boda, no quiero que te quite atención. Yo le decía que no había problema, que estaba feliz de que estuviera ahí, pero ella seguía insistiendo en el tema de manera súper extraña. La cosa explotó como 2 meses antes de la boda. Mi prima Lena, la hija de la tía Rachel, me llamó toda alterada y me dijo que tenía que contarme algo. Resulta que Miranda había estado planeando un baby shower para el mismo día y la misma hora que mi boda. Tipo, exactamente la misma hora. Y no solo eso, sino que había mandado las invitaciones a toda la familia sin decirme nada. Lena había recibido su invitación, y cuando vio la fecha casi se muere. Me mandó fotos de la invitación y yo no lo podía creer. Literalmente no lo podía creer. La invitación era súper elaborada, claramente cara, y tenía la fecha y hora exactas de mi boda. Yo me puse como loca, obvio. Llamé a Miranda inmediatamente y le pregunté, ¿qué onda? Y ella actuó toda inocente tipo, ay, no sabía que era el mismo día, debe ser una confusión. Pero Lena me había dicho que Miranda sabía perfectamente porque había mencionado algo sobre, oh bueno, veremos quién viene a qué. Llamé a mis papás y mi mamá dijo que iba a hablar con Miranda, que seguro era un malentendido, pero mi papá fue más directo, y dijo que Miranda ya había planeado todo y pagado depósitos, y que tal vez podíamos mover la boda. ¿Perdón? ¿Que yo moviera mi boda que había planeado con meses de anticipación porque Miranda decidió hacer su baby shower el mismo día a propósito? Lucas me dijo que mantuviera la calma pero que defendiera mi día, que no íbamos a mover nada. Decidimos mandar un mensaje a todos los invitados, explicando la situación de la manera más diplomática posible, básicamente diciendo que había un conflicto de fechas con otro evento familiar, pero que nuestra boda seguía en pie como planeado y que entenderíamos si algunas personas no podían asistir. Pedimos confirmaciones a todos. La respuesta fue interesante. La mayoría de la familia dijo que iba a venir a la boda, incluyendo varios tíos, primos, y por supuesto mi tía Rachel. Solo mi papá, y como 3 familiares del lado de Miranda, dijeron que iban al baby shower. Mi mamá me llamó llorando diciendo que por qué estaba causando drama, que Miranda estaba muy alterada, que esto le podía afectar al bebé. Yo le dije que yo no había causado nada, que Miranda había hecho esto a propósito, y que yo no iba a mover mi boda. Ella seguía insistiendo en que tratara de ser la más grande, y que buscara una solución que funcionara para todos. Le dije que la solución era que Miranda moviera su baby shower porque mi fecha estaba fija desde hacía meses, y ella lo sabía. La conversación terminó con ella colgándome. Las 2 semanas antes de la boda fueron un infierno de mensajes de mi mamá, y Miranda tratando de hacerme sentir culpable. Miranda me mandaba mensajes tipo, no puedo creer que me estés haciendo esto en mi embarazo, siempre has sido egoísta. Yo la bloqueé eventualmente porque no podía lidiar con eso mientras trataba de terminar de organizar mi boda. Mi papá no me hablaba directamente, pero mi mamá me decía que él estaba muy decepcionado de mí. Mi tía Rachel fue mi roca durante todo esto. Me decía que siguiera adelante, que no dejara que arruinaran mi día. Llegó el día de la boda y yo estaba súper nerviosa. No solo por la boda normal, sino porque no sabía si Miranda iba a intentar algo. La ceremonia fue hermosa, perfecta, exactamente como la había soñado. Lucas estaba llorando cuando entré. Yo estaba llorando. Mi tía Rachel, que me llevó al altar, estaba llorando. La mayoría de mi familia estaba ahí, lo cual me sorprendió honestamente. Pensé que más gente iba a elegir a Miranda. Mi mamá estaba ahí, pero se veía incómoda, y mi papá obvio no estaba. Todo iba bien hasta la recepción. Estábamos en medio de los primeros bailes cuando la puerta se abrió, y entraron Miranda y mi papá. Miranda estaba obviamente embarazada, tipo súper embarazada, y entró como si fuera la dueña del lugar. Mi papá venía atrás de ella con cara de enojado. Yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Ellos fueron directo a donde estaba mi mamá, y empezaron a hablar en voz alta, tipo, suficientemente alto para que la gente alrededor los escuchara. Miranda empezó a decir cosas como, vine a ver si al menos mi hermana se dignaba a venir a saludarme en mi día especial, que después de todo ella también estaba celebrando algo importante. Mi papá estaba ahí apoyándola, diciendo que era una falta de respeto que yo hubiera hecho mi boda el mismo día que el baby shower de Miranda. La gente estaba volteando a ver. El DJ había bajado la música. Era una pesadilla. Yo sentía que me iba a desmayar. Lucas me agarró de la mano y me dijo que respirara. Mi mejor amiga Sara, que era mi maid of honor, fue directamente hacia ellos y les dijo que se tenían que ir, que estaban arruinando mi boda. Miranda empezó a gritar que ella había sido invitada, lo cual era mentira. Técnicamente ella estaba invitada originalmente, pero había quedado claro que iba a su propio evento, y que tenía todo el derecho de estar ahí. Yo finalmente encontré mi voz
y caminé hacia ella. Le dije, Miranda, hoy es mi día. Planeé esta boda con meses de anticipación. Tú decidiste hacer tu baby shower el mismo día a propósito, y ahora vienes aquí a hacer un show. Por favor, vete. Ella me miró con tanto odio, tipo odio real, y dijo, siempre has sido una egoísta, siempre has querido ser el centro de atención, por eso te fuiste a vivir, lejos y apenas nos hablas. Yo le dije que me había ido porque ella y mis papás me habían hecho sentir invisible toda mi vida, que nunca había sido suficiente para ellos sin importar lo que hiciera. Mi papá intervino diciendo que yo era una malagradecida, que ellos me habían dado todo. Yo literal me reí, tipo una risa amarga, y le dije, ¿todo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron a una sola de mis presentaciones escolares? ¿Cuándo celebraron alguno de mis logros? ¿Cuándo me hicieron sentir que importaba tanto como Miranda? Mi mamá estaba llorando, mirando hacia otro lado, sin decir nada. Eso fue casi peor que todo lo demás, que ella no me defendiera ni siquiera en ese momento. Lucas llamó a seguridad del lugar, y ellos escoltaron a Miranda y mi papá afuera. Miranda iba gritando todo el camino, diciendo que esto era abuso, que yo era horrible, que el bebé se iba a traumar. Fue la escena más dramática y horrible que puedes imaginar en una boda. Después de que se fueron traté de seguir con la recepción como si nada, pero estaba destrozada. Lucas fue increíble, me abrazó, me dijo que lo sentía, que mi familia era tóxica y que no merecía eso. Mis amigos y la familia que sí me apoyaba trataron de animar el ambiente y eventualmente logré relajarme un poco y hasta disfrutar partes de la noche, pero en el fondo sabía que algo se había roto permanentemente, que no había vuelta atrás después de esto. Nos fuimos de luna de miel a Japón. Era un viaje que habíamos planeado por meses, y necesitaba desesperadamente desconectarme de todo el drama. Durante esas 2 semanas no hablé con mi familia para nada, ni siquiera con mi mamá. Solo le mandé un mensaje a mi tía Rachel para decirle que estábamos bien. Cuando regresamos tenía como 50 mensajes de mi mamá diciendo que necesitábamos hablar, que las cosas se habían salido de control, que todos necesitábamos calmarnos. La llamé, y ella quería que yo me disculpara con Miranda por haberla sacado de mi boda. Tipo, ¿estás bromeando? Le dije que no me iba a disculpar por nada, que Miranda había saboteado mi boda a propósito, y que si ella no podía ver eso entonces no teníamos nada más que hablar. Mi mamá empezó a llorar diciendo que estaba tratando de mantener la familia unida, que su problema de salud le había enseñado lo importante que era la familia. Yo le dije que ella nunca me había defendido, ni una sola vez en mi vida, y que el hecho de que siguiera sin hacerlo me demostraba que nada había cambiado realmente. Colgué, y la bloqueé también. Como un mes después recibí una visita inesperada. Marcus, el esposo de Miranda, tocó a mi puerta. Yo casi no lo dejo entrar, pero él se veía destrozado, y me pidió por favor 5 minutos. Le dejé pasar, y lo que me contó fue loco. Resulta que Miranda le había dicho que nosotros no la habíamos invitado a la boda, que la habíamos excluido a propósito, y que por eso ella había planeado el baby shower ese día para no sentirse mal por estar sola. Marcus había encontrado la invitación original de nuestra boda en un cajón de Miranda con la fecha claramente visible, junto con borradores de su invitación del baby shower donde ella había probado diferentes fechas antes de decidirse por la nuestra. Marcus me dijo que estaba pidiendo el divorcio, que esto había sido la gota que derramó el vaso después de años de mentiras y manipulación de parte de Miranda. Dijo que sentía mucho lo que había pasado en mi boda, que él no sabía la verdad en ese momento. Yo honestamente me sentí mal por él, tiene 4 hijos con ella, pero también me sentí como vindicated, ¿sabes? Porque él finalmente había visto lo que yo siempre supe, que Miranda era capaz de cualquier cosa para ser el centro de atención. Miranda obviamente me culpa a mí por su divorcio ahora. Me ha mandado mensajes desde números desconocidos diciendo que destruí su familia, que arruiné la vida de sus hijos. La he bloqueado de todas las formas posibles, pero ella encuentra maneras. Mi mamá me llamó desde el teléfono de una amiga para decirme que Miranda está devastada, y que yo debería hablar con Marcus para convencerlo de quedarse. Le dije que no, que ese no era mi problema, que Miranda había creado esta situación ella sola. Mi mamá me dijo que yo era cruel, que no tenía corazón, y colgó. Ahora tengo contacto solo con mi tía Rachel y algunos primos que me apoyaron durante todo esto. Mi papá nunca se ha disculpado ni ha intentado contactarme. Mi mamá lo intenta de vez en cuando, pero siempre es para pedirme que arregle las cosas con Miranda, nunca para aceptar su responsabilidad en cómo me criaron. Lucas me dice que hice lo correcto, que establecer límites es saludable, pero no voy a mentir, a veces me siento culpable, me pregunto si soy yo la que está exagerando, si debería ser más comprensiva. Pero luego recuerdo toda mi infancia sintiéndome invisible,
Recuerdo cada vez que mis logros fueron ignorados, mientras los de Miranda eran celebrados. Recuerdo mi boda, y cómo ella ni siquiera en ese día pudo dejarme tener mi momento. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. Estoy casada con un hombre increíble que me ama y me apoya. Tengo una carrera exitosa. Tengo amigos reales que se preocupan por mí. No necesito a gente en mi vida que solo me hace sentir mal. La semana pasada, mi tía me llamó para contarme que Miranda tuvo al bebé, un niño. Me preguntó si quería saber detalles o ver fotos y le dije que no. No porque odie al bebé, obvio, sino porque sé que cualquier contacto con Miranda solo va a traer drama. Parte de mí se siente triste de que las cosas hayan llegado a este punto, que básicamente perdí a mi familia de origen, pero otra parte de mí se siente liberada, como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando desde niña. No tengo que competir más por atención que nunca iba a recibir. No tengo que sentirme menos que por el resto de mi vida. Lucas y yo estamos hablando de eventualmente tener nuestros propios hijos, y cuando eso pase sé que voy a hacer las cosas diferente. Voy a asegurarme de que mis hijos sepan que son amados por igual, que sus logros importan, que no tienen que competir entre ellos por mi amor. Voy a romper el ciclo de favoritismo y toxicidad que destruyó mi relación con mi familia. Y eso, supongo, es lo único bueno que saqué de toda esta experiencia horrible, la certeza de qué tipo de madre nunca quiero ser.